¿Sabe usted que el confiar en el poder de Dios y sus promesas es lo que nos llena de ánimo y de fe para poder vencer todos nuestros temores? Si usted tiene miedo, tiene temores y quiere vencerlo, usted tiene que buscar del Señor cada día. Amén. El Señor no va a buscar de usted, Él ya vino a usted a través de Cristo una vez y para siempre. Ahora somos nosotros los que debemos buscar del Señor si queremos echar fuera el miedo. Escúcheme, si queremos echar fuera el desánimo y llenarnos de fe para poder vencer todos los temores y todos los miedos que muchas veces vienen a nuestra vida. El salmista David escribió un salmo hermoso que deberíamos tener siempre usted y yo presente cuando el miedo se quiera apoderar de nosotros. Un salmo que deberíamos tener siempre presente cuando la duda y la incertidumbre, hermano, toquen nuestra puerta, porque cada día la duda, la incertidumbre tocan nuestra puerta, tocan nuestro corazón, tocan nuestra mente, nuestros pensamientos. De repente nos levantamos con todo el ánimo, con todas las ganas, con todo, no sé, con toda la intención, pero viene una situación y esa situación nos atemoriza, nos llena de duda, nos llena de incertidumbre y ya se fue el ánimo, se fueron las ganas, se fue la intención. Y lo único que vemos para nosotros es derrota, lo único que vemos para nosotros son pensamientos, escuche, de mal en vez de bien. ¿Por qué? Porque para poder echar fuera el miedo, para poder vencerlo, necesitamos usted y yo alimentar nuestra fe en nuestra vida. Amén. Y para alimentarla usted y yo necesitamos cada día hacerlo por medio de la palabra de Dios. Ya, cada vez que el miedo se quiera apoderar de usted, cada vez que el miedo venga a su vida, debemos tener siempre presente este salmo que escribió David, un salmo que deberíamos tener siempre presente, le decía, cuando la duda y la incertidumbre toquen nuestra puerta. Y ese salmo es el Salmo 56, verso 3. En donde David dijo, pero yo cuando tengo miedo, dijo, confío en ti. Escuchen lo que dice David en el Salmo 56, 3, porque quiero hablarle de este verso, verso 3 del Salmo 56. Porque cuando usted lee, dice, es cortito, ¿cierto? De repente nosotros podemos decir, oye, tan cortito lo que leyó el pastor de la Biblia. Pero podemos leer un capítulo entero y si no lo entendemos, no nos va a servir de mucho. Es mejor leer con entendimiento, ¿cierto? Y a través de cada palabra que Dios nos va hablando, usted y yo poder ir meditando. Sí, porque es como el niño, cuando usted le habla al niño y si el niño no le presta atención en 2, 3 cosas que le dijo, no le va a entender. Y va a seguir haciendo lo que hacía antes porque no le entendió. Se da cuenta que cuando se le habla a los niños, siéntate, le dice. Mira, vas a hacer esto y esto y no quiero que hagas esto. 3 cosas le pide usted. El niño, sí. Salió para allá y volvió a hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios, dice la Biblia, usted y yo debemos tomarla, tenerla como algo dulce, como algo rico de poder meditar, saborear, degustar. Dice la Biblia, Dios le dijo a Ezequiel que mi palabra, le dijo, es dulce como la miel. Sí, y le dijo, llena tu vientre y tus entrañas, le dijo, o sea, hasta lo más profundo, llénalo de él. Porque es a través de la palabra de Dios que usted y yo podemos echar fuera nuestros miedos y nuestros temores. El salmista dijo así, en el nombre de Jesús damos lectura. Salmo 56:3 dijo, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo duda, en el día que tengo miedo, en el día que tengo preocupaciones, en el día que enfrento esto, en el día que enfrento esto otro, ¿qué dice David? Yo en ti confío. Escucha bien, siendo este un verso corto pero muy poderoso. Claro, siendo este un verso corto pero muy poderoso, porque cuando habla David que en el día que él teme, está hablando del día que enfrenta situaciones, que en ese día que él enfrenta circunstancias que no espera, situaciones que no espera, dice, escúchame, dice, a lo mejor yo no tengo nada que hacer, a lo mejor yo no puedo hacer nada, pero sí tú puedes hacer algo ahí. Por eso dice, yo en ti confío. Claro, porque este es un salmo que escribió David cuando se vio amenazado por sus enemigos, pero no le voy a contar la historia. Aquí usted sabe que David iba arrancando en este salmo, cuando lo escribe iba arrancando de Saúl, del ejército, lo querían matar y se va a meter a un lugar, se va a meter a la tierra de los filisteos, se va a meter a la tierra de sus enemigos, se va a esconder, escuchen, a la tierra en donde él había, a la misma tierra de donde venía el gigante Goliat con el ejército. Pero no le voy a hablar de eso, porque quiero ir a otro punto con esta palabra. Le decía, este es un salmo que escribió David cuando se vio amenazado por sus enemigos. Entonces, al leer y escuchar este salmo, hermano, no es una casualidad que lo estemos escuchando, sino que es una palabra que viene de parte del cielo para su vida y la mía.
Escúcheme bien, al leer este salmo no es una casualidad. Si usted está aquí hoy día escuchando lo que dice este verso 3 del Salmo 56, no es una casualidad. Yo creo con todo mi corazón que una palabra de parte de Dios para ese día malo que a ti te toca enfrentar. Que es una palabra de Dios para cuando vienen tus dudas, cuando vienen los miedos, cuando vienen los temores, cuando no sabes qué hacer. No es casualidad que estemos oyendo esta palabra y que esta palabra, hermano, esté llegando a nuestra vida justo ahora. Solo Dios conoce su corazón. Solo Dios conoce cómo llegó usted hoy día a este lugar. Solo Dios conoce qué es lo que usted está enfrentando en este momento. Por eso no es una casualidad. Algo tan corto, tan simple, pero tan poderoso, porque la palabra de Dios es así. Puede crear algo, escúchame, en donde nadie puede crear nada. Dios puede abrir una puerta en donde nadie más puede abrir. Dios puede traer una respuesta en donde el hombre no puede dar respuesta. Por eso el salmista dice, en el día que yo me preocupo, en el día que me atormento, en el día que vienen situaciones, en el día que me toca enfrentar esto, en el día que me toca enfrentar esto otro, el salmista dice, yo en ti confío. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Y sabe por qué? Le decía, porque no es casualidad que estemos oyendo esta palabra y que esta palabra esté llegando a nuestra vida justo ahora. ¿Y sabe por qué no? Porque cuando leo este verso 3 del Salmo 56, lo primero que veo que esto es un diseño del cielo. Escúcheme bien, esto es un diseño del cielo porque usted y yo somos llamados a confiar en Dios, ¿o no? ¿O no? Dios nos llama a confiar en Él, ¿o no? Entonces al leer esta frase tan corta, este verso tan corto, hermano, lo primero que veo es que una respuesta que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque este es un diseño del cielo. Donde hay un diseño del cielo, hay una respuesta para tu vida y mi vida. Donde hay un diseño del cielo, escúcheme, hay una respuesta para usted y para mí. En el día que temo, en el día que tengo miedo, en el día que me vienen las dudas, en el día que me desespero, David dice, yo en ti confío. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tomarnos de esto y decir, es verdad. Esto es un diseño del cielo, esta es una palabra para mi vida. Y esto es lo que yo tengo que hacer en medio de lo que estoy viviendo en este día. Y es confiar en el Señor. Si usted llegó con temores, llegó con miedo, llegó con dudas, esta palabra viene de parte de Dios para usted. Viene para sacarlo de la duda, viene para sacarlo de los temores, viene para sacarlo de la incertidumbre. En el día que temo, en el día que tengo miedo, en el día que me vienen las dudas, en el día que me desespero, David dice, yo en ti confío. Entonces, hermano, el día de hoy estamos oyendo esta palabra porque Dios sabe que nuestro espíritu tiene hambre de Él. Tiene hambre de una salida, tiene hambre de una respuesta. Tiene hambre de una solución a aquello que usted y yo muchas veces no podemos enfrentar en la vida. Estamos oyendo esta palabra porque Dios sabe que nuestro corazón tiene preguntas que no sabemos cómo explicar o responder. Cuando usted tiene una situación y no sabe, hermano, cómo enfrentarla, no tiene respuesta para lo que piensa, para lo que hay en su corazón. Pero sí hay pregunta, ¿no? No hay respuesta, pero usted dice, ¿y cómo hago ahora? ¿Cómo salgo ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hacia dónde voy ahora? No hay respuesta, pero hay preguntas. Y como hay preguntas y Dios conoce nuestro corazón, escúcheme, Dios nos da una palabra tan simple. Escúcheme, en medio de esos tiempos, en medio de esos momentos, y es confía. Claro, confía, una palabra simple, corta, pero poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque es un diseño de Dios. El confiar es un diseño de Dios. Dios a eso nos llama no solo a creer, sino a dar un paso más, a ir más allá, a confiar ahora en lo que estamos creyendo. Estamos oyendo esta palabra, le decía, porque Dios sabe que nuestro corazón tiene preguntas y que no sabemos cómo explicar o responder. Por eso el salmista decía, cuando él sentía miedo, él colocaba toda su confianza en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cada día hay una batalla invisible en nuestro interior, ¿o no? Cada día usted tiene una batalla invisible en su interior. Usted pelea allí, tiene una lucha constante en su interior. Usted cada día tiene una lucha con su mente, con sus pensamientos. Cada día usted tiene una lucha constante con sus decisiones. Y como Dios sabe que tenemos cada día una batalla interior, Dios nos da una palabra simple, corta, pero poderosa: confía. Claro, confía.
Mira el de al lado y dígale, confía. Claro, confía. Todos tenemos una batalla interior, todos enfrentamos problemas y situaciones cada día. Todos, no solo usted, yo también. Por eso necesitamos una palabra, y como Dios va a tu espíritu, va a tu corazón, Dios envía una palabra a tu espíritu. Te dice, hey, cuando tengas miedo, cuando tengas temor, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas preguntas y no tengas respuesta, confía. Por eso el salmista decía, cuando él tenía miedo, él colocaba su confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque cada día hay una batalla invisible librándose en nuestro interior. Por eso le dije que no es casualidad que usted y yo estemos oyendo esta palabra hoy. Claro, y que esta palabra esté llegando a nuestras vidas justo ahora. Es porque tenemos batallas interiores. Tenemos luchas interiores. Claro, a lo mejor decisiones que tenemos que tomar. Hey, decisiones que a lo mejor todavía no sabemos cómo tomarlas. Hey, y tenemos que enfrentar algo mañana. Bueno, para eso viene esta palabra el día de hoy. ¿Por qué le digo que es una palabra que viene justo ahora, justo a tiempo, justo cuando la necesitamos? Porque el confiar es un diseño del cielo. El confiar es una respuesta de Dios. El confiar es un diseño que Dios tiene para poder que usted y yo podamos vencer. O podamos, escúcheme, salir, pasar, llegar a lo que queremos llegar en medio de esas situaciones que usted y yo enfrentamos. Porque hay una batalla en nuestro interior. Y porque hay una batalla cada día ahí, es que Dios nos envía esta palabra ahora. Escuche, es que Dios nos envía esta palabra ahora, porque aunque muchas veces no nos sintamos con las manos vacías, aunque muchas veces nos sintamos sin respuestas, o muchas veces sin salida, Dios por medio de esta palabra nos está recordando que usted y yo no estamos derrotados, que hay una salida, que hay una esperanza, que hay una respuesta. Escúcheme, que hay una respuesta para lo que usted y yo estamos enfrentando, y esa respuesta es confiar en el Señor. Por eso confiemos en Dios aunque no veamos nada. El salmista decía, en el día que temo, en el día que no encuentro ayuda, en el día que no veo respuesta, en el día que me veo solo, en el día que parece que nada sucede, él dice, aunque yo no vea nada, yo en ti confío. Porque ahí está la salida para ese día en donde usted no ve nada. Ahí está la respuesta para ese día en donde parece que todo está en contra. Está en confiar en el Señor, en saber que aunque usted no vea nada, Dios siempre está ahí. El saber que aunque usted no lo sienta, Él sigue estando con usted. Es saber, mi hermano, que aunque usted vea una puerta cerrada, Dios se la puede abrir. Confiemos en Dios aunque no veamos señales, porque ese es el acto más valiente de la fe. El acto más valiente de la fe es ese momento cuando tú no ves nada, no sabes qué hacer, no tienes dónde tomarte y dices, no, yo voy a confiar en el Señor. Por eso David dice, en el día que temo, mire con la seguridad, yo confío, yo en ti confío. Ese es un acto de valentía. Escúchame bien, ese es un acto de valentía. El decir, cuando me vienen todos los temores, todas las dudas, cuando parece que no voy a salir bien de lo que estoy enfrentando, escúchame, ese es un acto de fe, un acto de valentía. Dice, yo en ti confío. Es como que deja de lado, no le da importancia a lo que enfrenta, porque puso por sobre lo que enfrenta aquel en el cual él confía. Porque confiar en Dios cuando todo es claridad, escuche, eso no es fe, eso es lógica. Cuando todo está claro, todo está bien, la respuesta está ahí, ok, confío, eso es lógica, eso es usar lógica. Confiar en Dios cuando todo sonríe. Confiar en Dios cuando las puertas se abren solo, eso no es fe, eso es una consecuencia de algo. Porque ¿quién no confía? ¿Quién no puede confiar si usted sabe que hay alguien que le hizo todo? Pero confiar cuando no ves nada, confiar cuando todo se cierra, confiar cuando todo se apaga y no ves nada, eso es un acto de fe. Eso es un acto de valentía.
Cuando se apagan las luces y usted queda ahí, dice, ¿y ahora qué hago? No sabe de qué tomarse, de dónde agarrarse, no sabe por dónde ir. Eso es fe. Eso es decir, aunque yo no vea nada, Señor. Eso es decir, aunque yo no te sienta. Eso es decir, aunque no vea la puerta abierta, yo sé que estás conmigo. Yo sé que vas conmigo. Yo sé que caminas conmigo. Yo sé que en ti puedo confiar. Yo sé que tú me darás salida. Yo sé que tú me darás respuesta. Eso es fe. Confiar en Dios cuando nuestra mesa está llena y nuestro corazón en paz. Eso no es fe, es consecuencia. Porque la fe verdadera, la fe que hiera al infierno, escuche bien, la fe que sacude los cielos, es la fe que se activa cuando no vemos nada. Esa fe es la que mueve el mundo espiritual en favor nuestro. Es cuando no vemos nada. Es cuando no vemos nada o todo lo que tú ves es contrario a lo que tú crees. Esa es la fe que mueve al cielo. Esa es la fe, escúcheme, que mueve el cielo en favor nuestro. La verdadera fe, la fe que hiere el infierno y sacude los cielos, es la fe que se activa cuando usted no ve nada, cuando no escucha nada. Es esa fe que cuando usted ora y no escucha nada, no siente nada, usted dice, voy a seguir orando porque sé que estás aquí. Por eso David decía que en el día que venían los miedos, que en el día que no veía nada, que en el día que no encontraba salida, él decía, yo en Dios pongo toda mi confianza. David decía, yo en ti confío. Yo en ti confío. Imagínese, ¿sabe cuál era el tiempo que estaba viviendo él? Se lo dije, él estaba en la tierra de los filisteos, en donde estaban los enemigos, estaban aquellos que lo querían matar. Él estaba en la tierra, escúcheme, en la cual él había derrotado un gigante y había hecho que todo el pueblo huyera, todo el ejército huyera. Por eso decían, este no es el David, el que cantaban, David venció a sus 1000 y Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero él sabiendo aún que estando ahí, escúcheme, aún él no teniendo humanamente algo que hacer o para hacer, él decía, yo aún en medio de todas esas cosas, yo confío en el Señor. Yo pongo mi confianza en Él, porque la verdadera fe, la fe que hiere el infierno y sacude el cielo, es la fe que se activa cuando no se ve nada. Escúcheme bien, es la fe que se activa cuando usted no ve nada, cuando todo está en silencio o cuando todo está vacío. Ahí opera la verdadera fe. Cuando le dicen algo contrario a usted y usted, escúcheme, no tiene que creer en lo que le dicen, sino que coloca su fe en lo que Dios puede hacer. Ahí se ve la verdadera fe. Porque cuando todo está bien, todo está bien. Ahí se ve la verdadera fe. Es cuando nuestras oraciones parecen chocar con el techo y se devuelven como un eco. Es como que rebotan, parece que nada pasa, nada sucede. ¿No le ha pasado que usted ha orado por tiempo y como que nada hay? Pareciera como que Dios inclusive ni le habla. Es como que usted está orando y no recibe ni siquiera una palabra conforme a eso que usted está rogando, clamando a Dios. Ahí se ve la verdadera fe. Cuando tú permaneces aún en el silencio. ¿Sabes por qué? Porque la fe te va a llevar no solo a creer, sino que a confiar que aún en el silencio Dios está trabajando en favor de tu vida. Que aún cuando no lo oyes, Dios está ahí haciendo algo en favor tuyo. Esa es la verdadera fe. Es pararse y decir, yo estoy aquí, yo creo en Dios y sigo en el Señor y no sé lo que va a pasar, pero lo único que sé es que Dios está conmigo. Y cuando Dios está con ustedes, hermanos, las puertas se abren. El cielo se mueve, el infierno huye, corre. Por eso mira al del lado y dígale, te conviene, dígale. Dígale que Dios esté contigo. Pero claro, si nosotros arrancamos el infierno, cuando el infierno es el que tiene que huir de nosotros, arrancamos de eso, hoy no es que le tengo miedo, pastor, es que el enemigo, no está vencido Satanás. ¿Acaso el enemigo ya no fue vencido?
¿Por qué arrancamos nosotros de Él cuando Él tiene que huir de nosotros? Dice la Biblia. Resistid pues al diablo, ¿o no? ¿Qué dijo Santiago? ¿Y el diablo huirá de vosotros? Mira al de al lado y dígale, ¿y qué haces corriendo, Dios? Ahí se ve la verdadera fe cuando nuestras oraciones parecen chocar contra el techo, escúcheme, y se devuelven como un eco, como que se repite a nosotros, pero parece que nada sucede allá arriba. Ahí se ve la verdadera fe, es cuando gemimos en el secreto y nadie nos ve. Ahí se ve la fe. Cuando en el secreto estás gimiendo, estás orando, estás batallando, estás luchando. Ahí se ve la fe. Cuando nadie te ve, cuando no escuchas nada y parece que todo es un vacío. Ahí se ve tu fe. Ahí el infierno huye y el cielo se acerca a ti. Es cuando muchas veces nos preguntamos si Dios nos sigue escuchando, pero aún así decidimos seguir orando. Ahí se ve la fe. Cuando usted está orando y no siente nada. Cuando usted está orando le da sueño y dice, mejor me voy a dormir. No. La fe se ve que aún cuando con sueño, con lo que sea, tú estás determinado a orar, a encomendarte a Dios, a hablar con Dios y a buscar de su presencia en tu vida. Ahí se ve la verdadera fe. Cuando gemimos en el secreto y nadie nos ve. Es cuando muchas veces nos preguntamos si Dios nos sigue escuchando, pero aún así, hermano, decidimos seguir orando. Ahí se ve la verdadera fe. Aunque venga esa duda, no, Dios no te escucha, pero yo voy a seguir tocando. Me parece que no me van a hacer juicio, pero yo voy a seguir buscando. Jesús enseñó que así es la verdadera fe. Lo enseñó a través de la viuda. Dijo, esta viuda, dijo el juez, me va a cansar. ¿Qué es lo que indicaba eso? Que la señora estaba determinada, la viuda estaba determinada. ¿A qué cosa? A tocar, hasta que el juez le hiciera justicia. Ahí se ve la verdadera fe, ¿o no? Y si Jesús nos enseña, ¿qué nos pasa? ¿Se da cuenta que a veces por eso no tenemos la respuesta? Es solo por una sola cosa. Es porque olvidamos el diseño. Por eso le dije, hoy día hay un diseño. Él confía, yo en ti confío. Ese es un diseño de parte de Dios para nosotros. Y cuando está ese diseño, usted libremente puede decir, esta palabra es del cielo. Esta palabra es de Dios. Porque es un diseño de Dios para su vida y mi vida. Ahí se ve la verdadera fe, porque son esos momentos en donde todo nos grita que abandonemos. ¿No le ha pasado a usted que de repente tiene problemas y todo es contrario? Es como que todo le dice, no, deja ahí. Es como que parece, ríndete. No, deja todo, suelta todo, bota todo. ¿No le ha pasado? ¿No ha tenido momentos así? Yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento. En algún momento usted decía, estoy cansado. Y no me diga que no, porque hasta Job, que nosotros lo teníamos como el hombre más grande de fe, también en el capítulo 10 dijo, quítame la vida, me quiero morir. Estoy castiado, dijo, estoy cabreado. Elías quiso descender fuego, dijo, estoy cabreado, quítame la vida, Señor. ¿O no? Moisés también, Josué también, le hablé en el mensaje pasado. Son esos momentos en donde nuestra lógica nos dice que nos rindamos, es ahí en donde nace la auténtica fe. Cuando tu mente, tu lógica, tu razonamiento dice, no, de ahí no va a salir nada, no va a salir nada. No, ya te dijeron que no, me dijeron que no, ya no se puede. Es ahí donde se ve la verdadera fe. Es cuando tú te atreves a romper la lógica. Cuando tú te atreves a romper el razonamiento humano. Cuando tú te atreves a confiar en Dios, te estás atreviendo a romper aquello y es ahí donde se ve la verdadera fe. Por eso el infierno huye y el cielo se acerca a nosotros. Porque la fe no es un aplauso cuando los milagros llegan, sino que la fe es una determinación firme cuando nuestro milagro parece que está muerto. La fe no es un aplauso cuando las cosas llegan, cuando todo sale bien, sino que la fe es una determinación firme cuando nuestro milagro parece muerto. La fe es como ese grito silencioso que dice, no entiendo nada, pero sigo avanzando, no veo salida, pero sigo caminando, no escucho a Dios, pero sé que Él sigue a mi lado.
Sé que Él está conmigo. Esa es la fe. Esa es la fe. Aunque no veas nada, tú sabes que Dios está contigo. No lo ves caminar contigo, no lo sientes, pero sabes, estás convencido que Él va contigo. Esa es la fe. Es cuando te paras en algún lugar, escúchame, algo pasa, algo sucede. Por eso el salmista decía: en el día que temo, yo en ti confío. Una frase tan simple pero tan poderosa, le dije, que cuando usted medita en eso dice: oh, ahí está lo que necesito para vencer, para salir de donde no he podido salir. Porque nuestra fe no necesita pruebas visibles para ser válida, ¿o no? ¿O su fe necesita pruebas visibles para ser válida? La fe no necesita pruebas, cosas tangibles para decir no, ahora creo. No, la fe no necesita cosas visibles. Por eso Pablo dice claramente que no es por vista, sino por fe. ¿Sí? La fe no necesita cosas visibles para ser válida. Porque nuestros ojos no son los que dirigen nuestro destino, sino que es nuestro espíritu el que nos va a llevar a lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso Pablo dice allí en 2 Corintios 5:7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces, escúcheme, lo visible no lo va a llevar a su destino. Lo que lo va a llevar a lo que Dios ha preparado para usted es su fe. Escúcheme, es su fe. Dígale al de al lado: es tu fe. Ya deja de mirar las cosas visibles para poder creer, dígale, y empieza a creer para que tu fe te lleve a lo que Dios ha preparado realmente para ti. Hebreo lo dice, que la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Y es una convicción en lo que no se ve, ¿o no? Entonces está escrito, ¿no? Entonces usted ya no camina porque entiende. Escuche esto. Ahora camina porque cree. Si usted busca entender las cosas, usted no va a caminar. Si usted busca entender todo, escúcheme, hermano, usted no va a poder caminar. Porque ¿sabe por qué nos detenemos? Porque buscamos entender todas las cosas, explicación a todas las cosas. Cuando Dios a usted y a mí nos manda a creer, porque aunque tú entiendas todas las cosas, escúchame, no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que es por fe. Hebreo dice que por la fe entendemos. Dice que fuimos constituidos por la palabra de Dios, sí, en el universo, dice. De modo que las cosas que se ven, dice, fueron hechas ¿de qué? De las que no se veían. Entonces, por la fe, claro, usted ahora no camina porque no tenga problemas o situaciones, sino que ahora camina porque aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones, algo dentro suyo le dice y le susurra que Dios va con usted. Eso es caminar por fe. Saber que Dios está contigo. Saber que lo que estás esperando, tiene que ser una convicción y una certeza de parte de Dios en tu vida. Porque si no, ¿para qué esperarlo? Por eso Pablo también dice: puesto los ojos en Jesús, ¿o no? Mire lo que dice. Dice: el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, escuche, son dos cosas las que hay que hacer. Cuando usted lee esa frase allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no es solo colocar los ojos en Jesús, sino que aprender a ver como Él ve. Porque Él es el autor y el consumador de esa fe, ¿o no? Él es el autor de esa fe que tú estás colocando, la que estás usando para llevar tu vista a Dios. Él es el autor de esa fe. Entonces, ¿qué estás creyendo cuando estás colocando tu vista a Dios? ¿Qué estás viendo? Lo que la fe te lleva a ver. Lo que veía Jesús. Por eso Jesús, cuando veía 5 panes y 2 peces, ¿qué veía? Escasez. ¿Qué veía? Abundancia. Tráiganlo. Los discípulos dicen: no, pero son 5 panes, que vamos a hacer para toda la multitud. Y tenían ellos puestos los ojos en Jesús, sí, caminaban con Él.
¿Cuántas veces usted tiene puestos los ojos en Jesús? Y usted ve como quiere ver. Y no con los ojos de la fe, no con los ojos que veía Jesús. Por eso Jesús, cuando todos decían, no, la niña ya murió, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Jesús le dice a Jairo, Jairo, solo confía, tu hija duerme. Porque en donde el hombre ve muerte, ¿qué es lo que ve Dios? Vida. Entonces usted, si quiere poner los ojos en Jesús, tiene que aprender también a ver como Él veía, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, tenemos que aprender a ver como Él veía. Donde Jesús veía enfermedad, ¿qué veía Él? Donde otro veía enfermedad, ¿qué veía Jesús? Sanidad. Donde veía un paralítico que toda su vida había sido paralítico, nunca había caminado, ¿qué veía Jesús? Una oportunidad para que caminara. Porque imagínese a Abraham saliendo de su tierra sin un mapa, sin coordenadas, sin GPS. Imagínenselo saliendo así cuando Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dice a dónde, no le entrega un mapa, solo le dice sal. Escuche bien, entienda esto, solo le dice sal, solo cree. Abraham no dijo, pero Señor, ¿y hacia dónde? ¿Qué dirección tomo? ¿Dónde hay un mapa, Señor? Un GPS para poder ubicarme. No, sino que Abraham, ¿sabe lo que hizo? Diga conmigo, salió. Claro. ¿Y sabe lo que tenía Abraham para poder ubicarse? Solo una palabra. ¿Sabe lo que tenía Abraham para poder ubicarse en lo que Dios lo estaba llamando a hacer? Solo una palabra. David dijo, cuando temo, cuando tengo miedo, cuando me vienen las dudas, yo tengo una palabra, yo solo en ti confío, yo tengo una palabra, porque es lo único que usted y yo necesitamos para poder, escúcheme, para poder salir de las situaciones que no podemos. Una palabra, una palabra. Por eso le decía, hoy día no es un día cualquiera, hay una palabra del cielo de parte del cielo para nuestra vida. Pastor, y la otra, no, es que aquí hay un diseño de Dios, confía. Ese es un diseño claro de Dios, Dios nos llama a confiar. Porque si usted le pregunta a alguien, ¿tú crees en Dios? Le van a decir que sí. Pero hágale la otra pregunta que va un poquito más arriba y dígale, te voy a llevar un poquito más arriba y dígale, ¿pero confías? Una palabra que decía, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. No se la mostró. Una palabra que le decía, hey, te voy a sanar. No lo sanó. Escúcheme, no le dijo cómo, pero lo iba a sanar. Una palabra que le dijo, hey, donde le dijo, te voy a bendecir. No le mostró todo lo que iba a hacer con él, lo que iba a poner en él, pero Dios lo iba a hacer. Eso era lo que tenía Abraham como dirección para su vida. ¿Sabe cuál era su brújula, su mapa? Una palabra. Una palabra que decía, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Abraham caminó. Escúcheme bien, Abraham caminó y por eso fue llamado el padre de la fe. No preguntó, no dudó, no dijo, dame un mapa, dame una dirección, dime para qué lado camino, a la derecha, a la izquierda. No, caminó, avanzó. Dígale al de al lado, te va a tocar avanzar. Te va a tocar salir, te va a tocar salir de ese pensamiento en el que estás. Porque necesitamos solo una palabra para llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos solo creer en lo que Dios nos ha dicho, escúchame, para alcanzar lo que Dios nos quiere entregar. Por eso fue llamado el padre de la fe. No fue porque entendió todo. Abraham no fue llamado el padre de la fe porque entendió todo lo que Dios le dijo, no. Pablo habla de Abraham en Romanos, cuando dice, cuando allí en Romanos, en el capítulo 8, cuando habla, en el 8 parece que no me acuerdo,
Dice cuando habla Abraham y dice que él creyó en esperanza contra esperanza porque creía que era fiel el que le había prometido. O sea, no necesitó explicación ni entender nada. ¿Sabe qué necesitó? Necesitó creer y confiar en Dios. Y estar convencido de que el que le había dado esa palabra iba a cumplir esa palabra en él. Y la cumplió. No fue porque entendió todo, sino que fue porque Abraham se atrevió a creer en lo invisible. Diga conmigo, en lo que no se veía. Y ahí es donde está la piedra de tope suya y mía. Que nos cuesta creer en lo que nos hablan, porque lo que nos hablan no se ve. Nos cuesta creer en lo que nos habla el Señor, porque lo que Dios nos habla en este momento usted no lo ve. Abraham no lo vio, le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré. Camina a ella, le dijo. Sal de la tuya, de la que ves. Sal de lo que estás viendo y empieza a caminar en lo invisible. Empieza a caminar a lo que yo te voy a mostrar, le dijo. Abraham se atrevió a creer en lo invisible porque se atrevió a creer en lo que aún no veía. La pregunta mía: ¿tú te atreves a creerle a Dios aún en lo que no ves? Porque ahí está la verdadera fe. Ahí está, escúchame, lo que va a hacer que el infierno huya y el cielo se abra sobre tu vida. Es cuando tú te atreves a creerle a Dios aún en lo que no puedes ver. Por eso que miles de años después seguimos recordando y hablando de la decisión de Abraham, ¿no? Miles de años seguimos hablando de lo que Abraham hizo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la fe reflejada, manifiesta. Y es aquí en donde nace la pregunta para usted y para mí también. Y esa pregunta es: ¿qué historia queremos escribir nosotros? ¿Qué historia queremos escribir nosotros? ¿Queremos escribir la historia del que soltó la mano de Dios porque no veía nada? ¿O queremos escribir la historia de aquel que se aferró a Dios cuando aún no veía absolutamente nada? ¿Cuál de las dos historias quiere escribir usted? Porque esa es la parte que Dios le deja a usted. Esa es la parte en la que usted decide, en la que entra su libre albedrío, su decisión. Dice: no, o le creo o no. ¿Cuál de las dos historias quiere escribir usted? El salmista dijo: en el día que yo temo, esta es la historia que yo quiero escribir. Yo en ti confío, Señor. Mi confianza está puesta en ti. Porque ya le dije que nuestra fe no necesita pruebas visibles para ser válida. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:7: porque por fe andamos y no por vista. Porque nuestros ojos no son los que dirigen nuestro destino, sino que es nuestro espíritu por medio de la palabra que Dios coloca cada día ahí. Porque cuando no vemos nada, no significa que Dios no está. Cuando no vemos nada, no significa que Dios no está. Le repito, cuando no vemos nada, no significa que Dios no está. Significa que Dios va a probar tu fe. Entienda esto: cuando no vemos nada, no significa que Dios no está. Significa que Dios nos está dando una oportunidad para probar nuestra fe. Como Abraham: sal, no a lo que ves, sal de lo que ves y empieza a caminar a lo invisible. Pero a lo que yo te digo que haré contigo, a lo que yo te digo que te mostraré. Sino que significa que Dios está probando cuánto pesa nuestra fe. Significa que Dios está probando si confías en las promesas de Él o en las circunstancias. Significa que el proceso, escúchame, está forjando nuestro carácter, así como el fuego también forja el oro. Por eso que si el día de hoy está caminando en medio de luchas o pruebas, eso no significa que a lo mejor usted está fallando. Escuche bien. Sino que significa que usted está siendo entrenado. Por eso esta palabra y este diseño del cielo para usted en este día. Porque a lo mejor no está fallando. A lo mejor Dios te está entrenando. Porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo.
Hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Lo primero que Dios le hace con Abraham es un entrenamiento. Se le aparece por primera vez y le dice: Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Escuche, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo porque yo voy a hacer algo contigo. Así empezó el entrenamiento de Abraham. Si usted quiere agrandar los bíceps, no, ¿cómo se llaman esto? Los lagartos, ¿cómo se llaman? Los músculos. Tiene que empezar con algo, ¿no? ¿O no? Imagínese usted yendo al gimnasio a hacer ejercicio. No hace ningún ejercicio, está 2, 3 horas en el gimnasio. Sí, se toma una bebida, se come un heladito, se come un sanguchito y después se viene. Yo conocí a una persona que iba al gimnasio y de vuelta se comía todo, pasaba todos los locales de comida que habían. Habían 2. Iban al gimnasio, oiga, 2 horas en el gimnasio, pero de vuelta sumaban calorías como por una semana. Pero hacían algo. El problema está es cuando usted va y no hace nada y quiere que algo suceda en usted. Ahí está el problema. Porque entendemos que Dios nos empieza a entrenar. Que la fe no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que, escúcheme, es algo que se va formando en usted. Es algo que Dios va alimentando y usted la va ejercitando para que esa vez se vaya transformando en algo fuerte en su vida. Pero si no hacemos nada, van a pasar los años, van a pasar los días. Hay una canción así. Van a pasar los años y nunca se va a desarrollar nada. Por eso que si el día de hoy está caminando en medio de luchas o pruebas, eso no significa que a lo mejor usted esté fallando, sino que a lo mejor Dios lo está entrenando. Si usted no está escuchando algo del cielo, eso tampoco significa que usted está abandonado, sino que eso significa que su oído está siendo, escúcheme, está siendo afinado. Por eso que si hoy usted no puede entender nada, no crea tampoco que es su final, sino que es la lección para llegar a decir y hablar como hablaba David. Cuando tengo miedo, cuando vienen los problemas, me vienen las situaciones, yo en ti confío. Porque el silencio de Dios no es ausencia, escúcheme, es estrategia. Dios saca a Abraham de su tierra, de su parentela, le da una promesa, dice, la tierra que yo te mostraré, le prometió que le iba a dar un hijo, y hubo mucho tiempo en donde Dios no aparecía a él. 15 años después le apareció otra vez a recordarle la promesa, para demorar 10 años más después en poder dársela. Porque el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. ¿Sabe por qué? Porque el creyente muchas veces confunde la falta de ruido con abandono, cuando lo de Dios no necesita ruido para ser real. Ay, es que yo no veo esto. Como que Dios tiene que mostrarle algo sí o sí a usted para poder creer. Y la fe, Pablo dice bien claro que no es por lo que vemos. Muchos creyentes, le repito, confunden la falta de ruido con abandono, cuando lo de Dios no necesita ruido para ser real. Por eso que muchos cuando oran y no escuchan nada, abandonan lo que estaban orando. ¿Por qué? Porque creen que Dios no les escucha o los ha abandonado. Cuando lo que Dios está haciendo es construir en nosotros, en lo secreto, en lo invisible, en donde nadie ve. Dios lo que está haciendo es construir esa fe en nosotros. Por eso cuando no sienten nada, ¿qué es? Pastor, parece que Dios no me escucha. A mí me pasó cuando recién llegué al Evangelio. Y fui a reclamarle a mi pastor, le digo, ¿sabe por qué me siento así? Siento que no siento nada. Me dijo, anda a orar, me dijo. Medio santo, remedio libre. Y yo quedé pensando, no lo entendí. Pero obedecí. No lo entendí, pero obedecí. Porque si no hubiese obedecido, a lo mejor no hubiera estado aquí. Porque es lo que usa el enemigo para poder sacarlo. ¿Por qué cree que hay tanta gente que se va molesta a veces cuando le dicen algo y no le gusta?
Porque cuando no hay fe, la obediencia te ayuda. Escúchame, te ayuda en lo de la fe. Dios está construyendo en lugares en donde nuestros ojos no alcanzan a ver, pero en donde su poder sigue actuando. Porque así como el agricultor planta las semillas en la tierra, escuche, y al tiro no se ve nada, ese silencio de la superficie no significa muerte, sino que significa proceso para esa semilla, ¿no? ¿Cuántos han plantado aquí? Yo creo que más de algunos hemos plantado algo, ¿o no? Claro, y cuando usted no ve nada, va 2, 3 días y no ve nada, ese silencio no es muerte. Eso se llama proceso. Se llama proceso. Esa semilla tiene que caer, morir, germinar para empezar a brotar, pues. Porque así actúa Dios con usted y conmigo también. Porque mientras usted y yo decidimos que no pasa nada, o decimos que no pasa nada, Dios está formando todo eso en nosotros. Mientras usted y yo pensamos que Dios nos abandonó, Él nos está hablando a través de su palabra, ¿sabe? Él nos está hablando a través de su palabra. Él nos está direccionando a través de su palabra. Él está creando, formando algo en usted que se llama fe, confianza. Porque mientras usted y yo decidimos que no pasa nada, le decía, Dios está formando todo eso que nos falta en nosotros. Mientras usted y yo a lo mejor lloramos porque no vemos brotes, Dios está sonriendo porque Él ya sabe, escúchame bien, que las raíces ya están listas. Porque usted no ve lo que Dios ve. Usted ve lo superficial, Dios ve el comienzo y ve también su final. Por eso cuando usted llora porque no hay fruto, no hay nada, pastor, no me resultan. Hey, Dios dice, tranquilo, ya las raíces están listas. Usted no las ve porque están bajo tierra, pero Dios las ve. Y como Dios las ve, Él sabe lo que van a producir, lo que va a producir esa raíz en el momento que crezca. Así es la fe en usted. Pastor, me cuesta tanto. Sí, Dios dice, no importa, sigue ahí. Algo estoy formando en ti, algo estoy haciendo contigo, algo estoy haciendo en tu interior. Usted de repente dice, pastor, pero que no me resulta nada. Dios dice, ya las raíces están casi listas. Job en medio del polvo, en medio de la ceniza, Job en medio de un dolor que a lo mejor no cabe en un cuerpo humano. ¿Sabe lo que gritó él? Él dijo, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23, 10 al 15. En medio de todo el dolor, de ese dolor que no caía quizás, no cae quizás en otro ser humano, él dijo, Dios conoce mi camino. Claro, Él conoce mi camino, Él me va a probar. Y mire lo que dice, y saldré. ¿Y saldré mal? Saldré mejor, dijo. Entonces, escúchame, si Dios conoce tu camino, si Dios sabe lo que sembró en ti, si Dios sabe lo que dio por ti, te va a probar, pues. ¿Y para qué te va a probar? ¿Para qué? Escúcheme, va a probar su fe, ¿para qué? Para que usted alcance su verdadero propósito, su verdadero valor y saldré como oro. ¿Y cómo estaba Job? Escúcheme, había perdido todo y se rascaba con un ladrillo la sarna que tenía en todo el cuerpo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Verso 11, me han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, dice. Job no entendía nada. Escuche bien. Job no entendía nada y tampoco tenía respuestas. Pero Job sabía que el silencio, escúcheme, era como un crisol en donde Dios lo metía. Job sabía que el silencio era como un horno en donde su fe estaba siendo purificada, en donde su fe estaba siendo realmente formada, probada y fortalecida. Por eso decía, saldré como un oro.
Él sabía el proceso. No entendía nada, pero confiaba. No entendía nada de lo que le ocurría. A lo mejor usted entiende lo que le está pasando, bien no. Pero entienda que si Dios lo metió ahí, Dios lo va a sacar mejor de lo que usted hoy día es. Dios lo va a sacar a usted, escúcheme, mejor de lo que usted hoy día es. Y eso mismo pasa y pasará con nosotros. Por eso que, escúcheme, Israel cuando anduvo en el desierto, solo el pueblo de Israel, que es lo que veía, silencio. Y como veía silencio, reclamaba, murmuraba, se quejaba. No entendía lo que le pasaba, se desesperaban y se preguntaban por qué todo tenía que suceder así. Y aún así todo lo que pasaba con ellos, escuche, cada paso era parte de un diseño que Dios tenía con ellos. Ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían. Cada paso, cada situación, cuando le faltaba agua, cuando le faltaba pan, eran parte de un diseño que Dios tenía con ellos. Porque lo que Dios buscaba era que ellos confiaran en Él, que se acercaran a Él, que lo conocieran. Pero ellos no quisieron acercarse ni conocerlo a Él. Por eso no conocían y no entendían lo que Dios estaba haciendo con ellos. Job se acercó a Dios. Él confiaba en Dios. Él creía en Dios. Tenía sus falencias como las tenemos nosotros, pero amaba a Dios, era fiel. Dios daba testimonio de él. Por eso cuando Job pasa lo que él tiene que pasar, él dice: yo quizás no entiendo nada, dice. A lo mejor no sé, pero Él conoce mi camino. Él sabe lo que está haciendo conmigo. Y yo lo único que sé, dice, es que voy a salir mejor que lo que soy. Y eso es lo que tiene que estar en su corazón en este día. A lo mejor usted no entiende lo que está pasando. No sabe el por qué. No se pregunte. Ore a Dios, descanse en Dios, confíe en Él. Pero empiece a hacer lo que a Dios le agrada. Empieza a hacer lo que a Dios le agrada, porque si no va a ser como ir al gimnasio, a sentarse, a tomar aire, no va a hacer ningún ejercicio y va a volver como llegó, capaz que un poquito más gordito. Porque es lo que nos pasa a nosotros. Escuchamos, oímos, Dios nos habla. Hay una palabra del cielo, hay una respuesta para nosotros, hay un diseño de Dios. Hermano, pero la oímos y no pasa nada. Porque somos oidores y no hacedores de esa palabra. Somos oidores, pero nos olvidamos de lo que Dios nos dice. ¿Y qué es lo que busca Dios? Que esa palabra tenga el efecto, dice Isaías, como sale de la boca de Dios. Dios no espera que vuelva vacía. Por eso dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. ¿Sabe por qué dice que no volverá a mi vacía? Porque lo que Dios habla, Él lo cumple. Él lo hace. Lo que Dios nos dice, hermano, se manifiesta. Por eso dice que hará todo lo que Él quiere y será prosperada, tendrá resultado, fruto en aquello para lo cual la envió, dice Isaías. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que en el día que vienen situaciones, miramos para cualquier lado, acudimos a cualquier otra cosa en vez de confiar en el Señor. Y ahí es donde Dios hoy día dice: no. Cuando te sientas así, cuando vivas así, si estás pasando por algo así, confía, porque escúchame, porque Dios nos está enseñando. Acuérdese que el que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando cada día, pues. Dice, hasta que Él venga, ¿no? Cada día, pues. Entonces aprendamos, recibamos del Señor, aprendamos, confiemos, y cuando vengan situaciones, las dudas, cuando vengan eso, porque a todos nos vienen. ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién en algún momento no tiene miedo? ¿Quién en algún momento la incertidumbre no lo invade? A todos. A todos. El problema es qué vas a hacer tú con ella. ¿Cómo vas a responder a eso que te toca enfrentar? Y ahí está la instrucción de parte de Dios. Corta, pero precisa, concisa. Cuando tengo miedo, cuando tengo duda, cuando me viene el temor, cuando me vienen los problemas, cuando mi esposo se enoja conmigo, cuando mi esposo se enoja conmigo, dice: yo en ti confío. Póngase en pie, por favor. El silencio de Dios es el laboratorio que Dios usa para transformar, escúcheme, esclavos en conquistadores.
Ese silencio, ese donde parece que Dios como que no le contesta y parece que usted cada vez más se sumerge en el problema, es el laboratorio que Dios usa para cambiar nuestra mentalidad. Para cambiar, por eso en el desierto había un silencio. Dios hablaba con Moisés porque ellos no querían hablar con Dios, y como no querían hablar con Dios había un silencio. Pero Dios estaba usando ese silencio como un laboratorio para cambiarle la mentalidad a ellos, porque Dios los llevaba a conquistar una tierra que Dios les había dado. Y con esa mentalidad no iban a conquistar. Por eso 40 años duró ese laboratorio, escúchame, y solo 2 entraron, más la segunda generación. Porque el silencio de Dios no es castigo, es construcción. Es construcción de nuestro carácter, de nuestra paciencia, de la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón y de la resistencia que tiene que tener tu fe. Porque Dios no calla porque no nos ama. Dios muchas veces calla, escúcheme, porque para que podamos afinar el oído, para que así podamos escuchar con el corazón y no con la mente. Por eso muchas veces Dios calla, porque cuántas veces Dios nos habla, pero hay tantas dudas aquí, hay tantas voces, escúcheme aquí, que nos cuesta a nosotros afinar el oído para conocer cuál es la verdadera voz de Dios. Nos cuesta poder afinar el oído, escúcheme, para saber diferenciar cuál es la voz de Dios. ¿Y por qué no la podemos diferenciar? Porque vemos todo literal, en vez de leer nosotros y pedirle el entendimiento a Dios para que esa palabra quede en nuestro espíritu y no en nuestra mente. Porque es en la mente en donde usted cuestiona, es en la mente en donde usted duda, es en el espíritu en donde usted se fortalece, en donde usted crece, en donde usted, escucha, en donde se manifiesta, se fortalece su fe para poder avanzar y poder conquistar aquellas cosas que naturalmente la mente no le permite. Por eso no malinterpretemos el silencio de Dios. No pensemos que Dios nos dejó o que nos hizo a un lado, sino que aprendamos a pensar que Dios está obrando en donde usted y yo muchas veces, hermano querido, no podemos ver. Vamos a dejar ahí el mensaje. Aprendamos a ver que Dios está obrando en donde usted y yo no podemos ver. Aprendamos a percibir a Dios. Que cuando usted no sienta nada, manifieste lo que hay en usted. Timoteo llegó así donde Pablo, y llegó un momento, sabe que todo allá en Efesios, los viejos pastores no me quieren porque yo tengo 17 años, soy un cabro. Así llegó Timoteo delante de Pablo, y Pablo sabe lo que le dijo. ¿Quién le dijo? Le dijo: enciéndete, deja de pensar así, aviva el fuego, le dijo, del don de Dios que está en ti, le dijo. Se lo dijo clarito, le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El problema no era de los ancianos de Efesios, era que Timoteo estaba dejando entrar muchas cosas en su mente y estaba descuidando lo del Espíritu. Por eso le dijo: aviva el fuego del don de Dios que fue impuesto a través de las manos del presbiterio, dijo, de nosotros. Avívalo, le dijo. Nosotros no vengáis a que te lo avivemos nosotros, le está diciendo. Avívalo tú. Mira al de al lado, dígale: ¿cree tú? Señor, oramos, damos gracias en esta noche por tu palabra. Damos gracias, Dios amado, porque tú nos enseñas, nos instruyes. Padre, tú nos capacitas, y nos capacitas porque has puesto un potencial en nosotros. Un potencial, Dios mío, que no es natural, es espiritual. Tú has puesto un poder que se llama fe. Padre, una fe, un poder, una fe que se tiene que desarrollar no cuando todo está bien. Se desarrolla cuando se apagan las luces. Se desarrolla cuando nadie ve. Se desarrolla cuando no hay